Año 1927, Bruselas. Dice la información que acompaña a la imagen una de las generaciones de oro de la ciencia, los mejores científicos y solo una mujer. Se quiere cambiar la foto y días como hoy, 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tienen ese objetivo. Hola, me llamo Inés Rodríguez Hidalgo, soy doctora en astrofísica y soy la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid. Yo tengo la suerte de haber nacido en una familia en la que mis padres no tenían estudios universitarios, pero nos los dieron a las 3 hijas y un hijo que tienen, y nunca se planteó que no pudiéramos ser aquello que queríamos ser. Yo me enamoré de la física desde muy pronto y particularmente de la astrofísica, y estudié primero en Salamanca, luego en Madrid, en la Complutense, y después me marché a hacer la tesis al Instituto de Astrofísica de Canarias y allí viví 23 años. ¿Había mayoría de hombres? Sí, pero cada vez menos con los años. Yo no sentí ningún tipo de discriminación ni en mi labor docente ni investigadora, afortunadamente, pero la hay. La hay en muchos campos, y seguro que en el campo de la astrofísica también, y yo lo sé, no por mí, pero quizá por otras compañeras. Puede haber discriminación en el sentido de que no tenemos la suficiente ayuda para poder conciliar nuestra vida familiar y nuestra, iba a decir San Benito, suena un poco feo, de cuidadoras de hijos, de cuidadoras de padres, siempre. Las mujeres con una vida profesional que sea fructífera y que sea muy poderosa, muy potente. Muchas veces no tenemos ese tipo de ayuda y optamos las mujeres. Entonces ahí llegamos a esa situación llamada el techo de cristal, en la que efectivamente las mujeres son grandes investigadoras y creadoras y creativas y profesionales como la copa de un pino, pero no alcanzan los puestos más altos en empresas, en centros de investigación, en consejos de administración, como catedráticas. Y esto es un tema que hay que hacérnoslo mirar. Yo creo que todo empieza en la educación y en la familia. Las niñas y las mujeres somos más del 50% de la humanidad, y perder ese talento es una barbaridad. No hay nada en nuestro cerebro que nos impida desear y ser lo que queramos, y se trata solamente de oportunidad y de vocación y de esfuerzo. Nada es regalado. Entonces, por favor, déjennos ser lo que queramos ser, no nos pongamos trabas antes de empezar, no tengamos esos prejuicios, ni los hombres con las mujeres, ni las mujeres con nosotras mismas. Y sobre todo lo que dije antes, ayuda, por favor, ayuda para que ciertas tareas que hay que cumplir como seres humanos, no como mujeres, las cumplamos entre todos. Al final, las mujeres estamos en todas partes, y en el museo lo que tratamos es de dar a las niñas y a los niños la oportunidad de conocer a esos referentes femeninos y luego que elijan. Y que elijan, si puede ser carreras científicas, estupendo, porque hace mucha falta, pero que elijan, que tengan vocación sobre todo, que encuentren su lugar en la vida, que encuentren algo que les haga sentir útiles, que sientan que aportan algo a la sociedad, que coincida con aquello para lo que se sienten más capacitadas y capacitados, que les va a hacer mucho más felices. Fíjate que cuando pensamos en enfermería siempre pensamos en cuidados solo. Pues no, aquí, aparte de un panel de introducción, hay 9 paneles que rinden homenaje a 9 mujeres enfermeras que han hecho unas aportaciones cruciales en nuestras vidas, importantísimas en el campo sanitario. Por ejemplo, las compresas menstruales, por ejemplo, el biberón desechable, la mochila de oxígeno. Son inventos de enfermeras investigadoras. Hace décadas una niña quería ser futbolista y aparte de que la iban a mirar como rarita, pues es que solo podía acordarse de Messi o de Iniesta mirando en España, ¿no? Y hoy día las niñas que quieran ser futbolistas tienen una selección española de fútbol que es campeona del mundo, femenina. Bueno, pues esto mismo tiene que pasar en la ciencia, que cuando pensemos en referentes femeninos en la ciencia no se nos ocurra solo Marie Curie o en España Margarita Salas, la grandísima dama de la ciencia española, que tenemos muchas y buenísimas científicas, investigadoras, docentes, divulgadoras, mujeres vivas, en activo, brillantísimas, en las que mirarnos. Isabel Esaín, que es una bioquímica investigadora que se centra sobre todo en estudiar las células de las personas para poder investigar sobre el cáncer y su origen. Nació hace 26 años en Zaragoza. A mí me gustaba mucho la biología, entonces una de las científicas que elegí fue a Marie Curie, que fue una mujer muy importante porque además ganó 2 premios Nobel, y con su esposo trabajando descubrieron el polonio y el radio,
y además durante la Primera Guerra Mundial vio que la radiología podía salvar muchas vidas. Formó a 150 mujeres y equipó a furgonetas con rayos X. Al final de la guerra se determinó que ayudaron las Petit Curie, que se llaman así, esas 150 mujeres, salvaron la vida de 1 millón de soldados. Jane Goodall es una antropóloga, etóloga y primatóloga experta en chimpancés, o mejor dicho, la mejor amiga de los chimpancés, ya que convivió con ellos durante más de 40 años en África y descubrió que los chimpancés podían elaborar y usar herramientas, y no solo el humano como se pensaba. Es la mayor referente de la biodiversidad y de la paz en el mundo. Elizabeth Blackburn. Ella es bioquímica y ganó el Premio Nobel de Medicina en 2009. Ella se centró en el estudio de los telómeros, que son la parte final de los cromosomas del ADN. En 1984 descubrió la telomerasa, que como los telómeros se van acortando con la edad, la telomerasa hace que se regeneren y vuelvan a ser un poco más largos. Las células del cáncer tienen mucha telomerasa y por eso es tan difícil de curar, y entonces se está buscando anular la telomerasa de las células cancerígenas para poder encontrar una posible cura. Teresa Madasú, que no solamente es una pionera de la paleoilustración en España, sino que también es una de las primeras ilustradoras en profesionalizarse, sin ocultar su nombre, sin seudónimo y además dándose publicidad en la prensa española de finales del siglo XIX. Me llamo Ana Isabel Guzmán Morales, soy doctora en Historia del Arte y bueno, trabajo la historia del arte desde una perspectiva de género, y mi especialidad es ilustración, ilustración gráfica, cómic, cine. Y bueno, investigo sobre todo a mujeres artistas. Esta exposición es fruto de una investigación que llevamos mi compañera, la doctora Angélica Torices, que es paleontóloga, y yo, y partió de una curiosidad y de una intuición que teníamos acerca de que hubo varias mujeres que intervinieron en la edad de oro de la paleontología en el siglo XIX con sus dibujos y con sus investigaciones a través del dibujo, y empezamos a recopilar información, cartas, documentos que empezaron a dar certeza a lo que nosotras ya pensábamos que era muy posible. Sacamos a la luz nombres que ya estaban también apareciendo en otras investigaciones, como el de Mary Anning o Elizabeth Philpott, pero también otras muchas más, como la hermana Goodward o Teresa Madasú, por ejemplo. Nosotras hemos querido poner el foco sobre todo en esta disciplina que es la ilustración gráfica, sobre todo la ilustración científica, que tiene una gran importancia a lo largo del siglo XIX. La geología era un territorio, como la mayoría de las disciplinas científicas y artísticas también, era una disciplina que estaba poblada fundamentalmente por hombres. Aparentemente, lo que sucede es que el dibujo, la ilustración, es un arte que cultivan muchas señoritas del siglo XIX, ya que formaba parte de esa educación de adorno. Se le llama educación de adorno porque es una educación que no está enfocada a profesionalizar a las mujeres, sino a ser una grata compañía para su marido, a ser, ser una señorita atractiva, ¿no? Tener atractivos y tener virtudes. Lo que sucede es que muchas de estas mujeres desarrollan mucho más esas habilidades y algunas de ellas pues lograron grandes hallazgos. Uno de los datos más curiosos que hemos encontrado es que hay como una red paralela, igual que existían las sociedades geológicas oficiales, la de Londres, la de Francia, hay una sociedad B que está formada por estas mujeres, muchas de ellas hijas de científicos, muchas de ellas esposas de científicos, que se cartean, que se envían cartas con bocetos de estos fósiles, de estos dinosaurios, de estos hallazgos que son muy difíciles de encontrar y que ellas también buscaban en expediciones. Y vemos cómo entre ellas existe una relación no solamente de amistad, sino también profesional. Vemos también cómo a través de sus cartas aparecen otros nombres que de momento solo tenemos en el papel, todavía no tenemos más datos, pero bueno, eso también nos anima a seguir investigando. El primer sector que encontramos fue el sector anglosajón. Sobre todo son señoras inglesas de muy diversas
índole social tenemos, por ejemplo, a Mary Anning, que es clase trabajadora, era una mujer de una situación muy paupérrima, era una persona con muchas dificultades económicas, su familia atravesaba una situación muy difícil y por eso ella pudo profesionalizarse abiertamente. Pero también tenemos a grandes damas de la sociedad que no podían firmar los trabajos porque era, eso las dañaría socialmente. Una dama no debía trabajar, por ejemplo en el caso de Charlotte Murchison. Entonces vemos cómo no solamente estas mujeres nos sirven para entender una parte de la historia que no conocíamos hasta ahora y que completa ese mapa, esa fotografía de cómo era la paleontología en el siglo XIX, sino que también nos ayuda a debatir, a reflexionar sobre las diferentes circunstancias que podía atravesar una mujer en su vida, ¿no? Desde clases muy bajas hasta clases muy altas. Ellas son un poco las que nos han abierto el camino a todas nosotras. Sigue habiendo obviamente dificultades porque aunque muchas veces no se quiera visibilizar, pues existen todavía muchas trabas, incluso trabas que internamente adquieren las mujeres por una tradición, por una educación, ¿no? por una tradición en la educación que seguimos recibiendo, una serie de roles que hacen que nosotras mismas pongamos freno a nuestras carreras, a nuestras ambiciones. Entonces creo que estamos en un buen momento y además en un momento en el que hay mucho debate y debemos reflexionar sobre ello, pero bueno, pues tenemos también un poco esa esperanza de que cada vez hay más mujeres interesadas en todas las disciplinas científicas, artísticas. Son referentes para las nuevas generaciones, no solamente para las niñas, sino también para los niños, ¿no? Que haya referentes masculinos y femeninos hace que también la perspectiva a la hora de educar sea muy diferente. Dorothy Vaughan, que era una matemática y una informática que trabajaba en la NASA, era la supervisora del equipo de la área de las computadoras, aprendió y enseñó a los demás un lenguaje de programación para poder enviar satélites al espacio. Elena García Armada, que es una ingeniera industrial que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico. Sirve para niños con problemas en la espina medular para que puedan tener más movilidad. Y ha sido una gran pionera en esto del desarrollo para sobre todo niños discapacitados y ahora pues pueden tener más posibilidades en el día a día. Margarita Salas era una bioquímica, principalmente conocida por descubrir el ADN polimerasa del fago Phi29, que es una enzima que se utiliza para hacer copias bastante exactas de genéticas con solo una gota de sangre. Después de su fallecimiento fue usado en el COVID-19 para intentar frenarlo. Además, me gusta mucho que se esforzara tanto porque otras mujeres se interesaran en el ámbito científico. Ana María Zeto es una científica mexicana especializada en la física teórica, mecánica cuántica, electrodinámica, estocástica y biofísica de la luz, y es especialmente conocida por sus contribuciones en el campo de mecánica cuántica y por su labor pacifista, explorando cómo los principios de la física pueden afectar nuestra composición, o sea, cómo vemos la realidad actualmente. También ha realizado valiosas contribuciones a la divulgación científica, haciendo accesibles temas complejos y promoviendo la educación científica en países más subdesarrollados. También es una activa defensora de la igualdad de género en la ciencia. Hipatia de Alejandría fue una de las primeras científicas, es hija de Teón de Alejandría, un conocido matemático y filósofo. Estudió ciencias, filosofía y matemáticas, astrología también. Contribuyó en el diseño de algunos inventos como el astrolabio plano para saber la localización de los astros y saber la orientación en la navegación, o el hidrómetro para medir la densidad de los líquidos. No lo tuvo fácil en su época porque a algunas mujeres se las negaba el conocimiento y además fue asesinada brutalmente de una manera muy injusta por un grupo de fanáticos que la acusaron de ser bruja, entre otras cosas. Pues yo he elegido a Ada Lovelace, que es una matemática británica del siglo XIX. Se la considera la primera programadora de la historia, dado que pues, fundó un poco las bases de la programación moderna.
Tuvo una crianza un poco que no era habitual porque su padre se divorció de su madre, entonces su madre quería alejarla un poco de la figura de su padre y pues la crió como investigando ciencia, física, matemáticas, y su tutora le presentó a un matemático llamado Charles Babbage, y junto con el que creó una calculadora mecánica. Y pues es conocida porque tuvo un trabajo que tenía que traducir un informe sobre una máquina, y no solo lo tradució, sino que también añadió teorías suyas y notas suyas que triplicaban la duración del informe original. Hola, me llamo Génesis, tengo 15 años. Hola, yo me llamo Alicia, curso en segundo de la ESO. Me interesa sobre todo la parte de la biología, la medicina y biomedicina. Me gusta mucho la música porque llevo tocando el piano desde los 6 años y también me gusta jugar al tenis. Antes sí que había barreras, pero porque se consideraba que la mujer pues no tenía la suficiente inteligencia como para participar en cosas científicas o lo que fuese. Por ejemplo, yo no siento que me estén limitando a hacer cosas. Yo creo que no hay ninguna frontera, porque sí que es verdad que hace unos cuantos años los hombres estaban más valorados que las mujeres y se les consideraba que eran muy superiores. Ahora las mujeres están mejor valoradas, cada mujer puede hacer lo que quiera, más o menos en la mayoría de las culturas. Hola, soy Daniela, tengo 13 años y a mí me gustaría ser científica relacionada con los animales. Soy Elsa, también tengo 13 años y estoy en segundo de la ESO y a mí me gustaría estudiar matemáticas. A mí me parece este día muy importante ya que da pie a que muchos niños y niñas sigan estudiando ciencias o cumplan sus sueños trabajando lo que trabajen. Hoy en día la mujer no tiene ningún obstáculo, pero que a veces algunas niñas tienen miedo de ser científicas porque no ven a tantos referentes como hombres y muchas veces piensas más en un hombre cuando te dicen un científico como Einstein o Isaac Newton, pero no piensas en Marie Curie o en otras de las muchas científicas que hay. Hola, soy Irene del IESO Arroyo. A mí me gustaría ser ingeniera aeronáutica. Yo soy Leire, tengo 15 años y curso el cuarto de la ESO también en el IESO Arroyo. Me gusta mucho la ciencia porque me parece una forma muy bonita de ver las cosas y de mayor me gustaría ser ingeniera biomédica. Yo creo que hoy en día las mujeres ahora tenemos más importancia en la ciencia y que está bien porque las mujeres hemos hecho muchas aportaciones y la humanidad es mejor. Yo creo que a día de hoy sí que tenemos más facilidades para poder estudiar carreras relacionadas con la ciencia y pues a dar más visibilidad a descubrimientos hechos por la mujer que en el pasado pues no han sido tan reconocidos y a día de hoy, como bien ha dicho mi compañera, Marie Curie, podemos reconocerla y darle pues el reconocimiento que merece. Me llamo Leire, tengo 13 años y de mayor me gustaría ser enfermera. Yo me llamo Nerea Domínguez, curso en segundo de la ESO del Instituto Arroyo de la Encomienda y si tuviera la posibilidad me gustaría ser ingeniera aeroespacial. Yo creo que es importante el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia porque refleja la importancia que han tenido las mujeres en la ciencia y las dificultades que han tenido, porque hasta hace relativamente poco solo los hombres eran considerados importantes cuando hacían un trabajo relevante en la historia. Es verdad que ahora tenemos más posibilidades para conseguir nuestros sueños, pero si nos fijamos existen demasiados prejuicios que pueden llegar a dañarlos e incluso arruinarlos. A ti te gustaría tener un trabajo que sea de científicos, pero cursas con otra persona que es un hombre y por simplemente el hecho de ser hombre puede tener más posibilidades que tú. Hola, yo soy Carla, voy a tercero de la ESO y de mayor me gustaría estudiar pues o biología o bioquímica. Yo me llamo Claudia, estudio tercero de la ESO y a mí desde pequeña siempre me hubiese gustado ser veterinaria. Hemos hecho un proyecto en el instituto con ayuda de nuestra profesora Consuelo sobre los microplásticos en los alimentos, especialmente en la miel, y pues es de divulgación científica, que es que hemos recopilado pues información de varios estudios, que hay muchos microplásticos en el organismo ya de la comida que ingerimos y pues por ejemplo también hemos creado un prototipo para que las abejas, por ejemplo, cuando en sus vuelos rutinarios pues recolectan microplásticos por la electricidad estática, entonces hemos hecho un prototipo para que los suelten antes de entrar al colmenar y así no haya microplásticos en la miel. Resaltar
como el papel que ha tenido la mujer en la ciencia, que pues en la historia no se la ha visto tanto. O sea, ha sido siempre como tapada por hombres. Yo creo que las mujeres ahora, por lo menos en España, no tienen tantas restricciones como tenían antes y este día pues es muy bueno para reivindicar todas aquellas mujeres que han alzado la voz.